Hola, mi nombre es María de los Reyes Gallardo Gutiérrez y a continuación paso a realizar la defensa del trabajo fin de máster enmarcado dentro de la asignatura TFM, trabajo final de máster del Máster Universitario de Educación y TIC, realizado en la Universidad Oberta de Cataluña en la especialidad de docencia en línea y dirigido por el profesor doctor Juan Pedro Barberá Cebolla, que tiene por nombre la metodología B-Learning en la enseñanza bilingüe de ciencias en enseñanza secundaria obligatoria, en Sevilla a 7 de enero de 2020. A continuación paso a resumir un pequeño índice de lo que será esta presentación. Contamos en un primer lugar con una introducción y justificación del TFM, los objetivos del mismo, seguido de los antecedentes y el marco teórico, cuyo análisis nos llevará a establecer las conclusiones, aunque para ello hayan existido una serie de limitaciones. En último lugar, contamos con las referencias de la bibliografía consultada para la realización de este TFM. La enseñanza bilingüe en la Unión Europea ha aumentado tras una apuesta educativa explícita por el plurilingüismo para dotar a los ciudadanos de herramientas básicas de comunicación. La finalidad es establecer intercambios culturales, laborales y sociales entre todas las personas miembros de la Unión. Para ello es necesario establecer un marco que defina el nivel académico o nivel asociado a cada una de las distintas destrezas lingüísticas. Este marco viene expuesto en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación, donde se establecen las distintas metodologías, herramientas y propuestas que permiten evaluar los conocimientos y dar la acreditación correspondiente del conocimiento de un idioma en las distintas destrezas. Para llevar a cabo la enseñanza de las lenguas dentro de este marco común europeo de referencia y teniendo en cuenta el fomento del plurilingüismo y la gran diversidad, el enfoque que se utiliza en aula o la propuesta que propone la Unión Europea para la puesta en marcha de la enseñanza bilingüe es el denominado enfoque AICLE, el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. Este enfoque se caracteriza, entre otras muchas cosas, por que el alumno es el centro del proceso de aprendizaje, pero también se incorporan en este enfoque, y así lo menciona el marco común, el uso de las TIC en sus diversas modalidades, y nosotros nos vamos a centrar en concreto en la modalidad de Blended Learning, por ser esta la que rompe la barrera espacio-tiempo y permite vincular las experiencias de aula con las experiencias fuera de aula, es decir, el aprendizaje va más allá del espacio físico. En concreto nos centraremos en la enseñanza de las disciplinas de ciencia en formato bilingüe, pero usando, como hemos indicado, la metodología Blended Learning. La necesidad, por tanto, de unificar, de conectar, de construir aprendizaje, encontrando elementos comunes entre la enseñanza bilingüe, según el enfoque AICLE, las ciencias y el uso de las TIC, es lo que nos ha llevado a investigar y proponer este trabajo fin de máster e intentar cubrir con ello los siguientes objetivos. En un primer lugar, un objetivo general, que será mostrar que la metodología Blended Learning, junto con el enfoque AICLE, permiten implementar mejoras en el aprendizaje bilingüe de la ciencia en la enseñanza secundaria obligatoria. Y posteriormente, unos objetivos específicos, que son identificar estrategias de enseñanza-aprendizaje comunes entre la metodología Blended Learning y el enfoque AICLE, encontrar elementos de la metodología Blended Learning que refuerzan la enseñanza bilingüe de la ciencia según el enfoque AICLE y concretar qué herramientas de las investigadas hasta la fecha dentro de la metodología B-Learning y de AICLE favorecen el aprendizaje de la ciencia en contextos bilingües en secundaria. A continuación, en los antecedentes, pasamos a recoger experiencias que confirman
las bondades de la implementación de las TIC en la enseñanza bilingüe y también en la enseñanza de la ciencia. La primera de las referencias recoge las respuestas del profesorado, que indica que ha sido muy beneficioso el uso de combinar el enfoque AICLE con las nuevas tecnologías y ha beneficiado notablemente al alumnado. Fürstenberg y Kletzenbauer, por su parte, también coinciden en este beneficio y plantean una secuencia de aprendizaje concreta basada en comunicación, contenido, conocimiento y cultura para el afianzamiento del vocabulario. Por su parte, Fernández Fontecha también se pronuncia positivamente y expone también una secuencia concreta de aprendizaje que entra dentro del marco común europeo de referencia. García y Fernández, a su vez, establecen la importancia de la comunicación asíncrona y proponen usos como códigos QR, test o usos del programa como Crazy Talk en el aula bilingüe. Anaya, Díaz y Martínez hacen una propuesta del uso del blog como herramienta educativa en la enseñanza bilingüe. Sí, también hace una propuesta del uso de blog, pero en concreto del videoblog, porque implementa otros elementos comunicativos, no solo el escrito, sino otro tipo de destreza. Y por último, Brandi y López lo que recogen son propuestas de uso de las TIC en el aula de ciencias. En el caso de Brandi, insiste en la gran variedad de recursos digitales que se pueden emplear, y en el caso de López podemos encontrar en el documento escrito unas tablas que recogen la clasificación de las TIC en función de su finalidad dentro del aula de ciencias. El marco teórico de este TFM viene definido por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, o LOMCE, en la que se establece el currículum con los contenidos y objetivos de ciencia de enseñanza secundaria obligatoria. Se recoge también posteriormente las competencias que debe desarrollar el alumnado, que en nuestro caso nos centraremos en 3: la competencia lingüística, la competencia digital y la competencia en matemáticas y ciencias. Aparte de esta normativa, que ya nos regula cuáles son los contenidos, encontramos también un documento que establece cuáles son las características del enfoque AICLE o CLIL, que recoge Barbero y las concreta en 10 puntos, que son fundamentalmente la comunicación como objetivo general, el uso de técnicas de andamiaje, creación y utilización de un corpus léxico, uso de las nuevas tecnologías, adopción de una metodología centrada en el alumno, una evaluación también centrada en el alumno, actividades reales, técnicas y herramientas de evaluación diversa, relevancia a la repetición y a la consolidación y la planificación de la actividad educativa. Barbero insiste también en la oportunidad que AICLE da al profesorado para ser audaces y buscar nuevas formas de dar clases y de desarrollar su labor profesional. Enmarcada ya el currículum, es decir, los contenidos y las características de AICLE, tomamos ahora la definición que Thorne hace de la metodología Blended Learning, considerándola como una oportunidad real de crear experiencias que proveen al alumnado de experiencias reales de aprendizaje, independientemente del espacio y del tiempo, capaces de romper cualquier tipo de barrera y dar oportunidades a los aprendices de trabajar con diferentes culturas, en diferentes contextos y en diferentes zonas. Tras llevar a cabo el análisis de la metodología Blended Learning de AICLE y de las experiencias expuestas, llegamos a la conclusión de que se tratan en ambos casos de un aprendizaje centrado en el alumnado, que es un aprendizaje flexible, motivador, basado en la comunicación, elemento clave en la enseñanza bilingüe, pero también en las tecnologías de la información y la comunicación,
que emplea de forma asíncrona las herramientas TIC, o por lo menos en el caso del uso de las TIC en la metodología Blended Learning, y que si lo englobamos dentro del marco constructivista del aprendizaje científico, podemos proponer una secuencia didáctica que enmarque a esta tríada. Las conclusiones, por tanto, del análisis realizado es que existe una interconexión en la tríada ICLE-Learning-Ciencias, que el análisis de los elementos comunes permiten crear propuestas globalizadoras y flexibles para el aprendizaje bilingüe de la ciencia, en las que este aprendizaje se centra en el alumnado, es un aprendizaje motivador, es un aprendizaje capaz de establecer experiencias reales como las que propone ICLE, que en ciencia son de gran importancia gracias a la presencia, pues como se ha comentado, de laboratorios virtuales o de simuladores. Y las respuestas que hemos visto son motivadoras para el alumnado porque lo vuelven activo dentro de su aprendizaje. Es decir, que tras el análisis de las referencias bibliográficas, a la conclusión a las que llegamos es que sí que se han cubierto los objetivos iniciales de este TFM. Durante el desarrollo de este TFM han surgido una serie de limitaciones, y es que no existían referencias bibliográficas que recogiesen la propuesta de estudio, ni en castellano ni en inglés. Quizás existiesen esas referencias en otros idiomas, pero no se ha encontrado ninguna que englobe la triada ICLE, B-Learning y ciencia. El estudio es teórico, por lo que la propuesta no ha podido llevarse a la práctica, aunque sí se ha presentado como tal en el anexo del TFM. Luego, como posible inconveniente o limitación, es el rápido avance de las TIC, que permite implementar nuevas herramientas de las que no hemos realizado el análisis por no encontrarse documentación. Y el contexto educativo, que se encuentra limitado a la enseñanza secundaria obligatoria, aunque entendemos que la propuesta probablemente sea aplicable a nivel de primaria, bachillerato o educación superior. El marco teórico es específico, aplicable solo a la LOMCE, aunque entendemos que es adaptable a otras normativas. En último lugar, pasamos a exponer las referencias que forman parte de esta presentación. Con ello finalizamos la misma. Esperamos que los contenidos hayan sido de su interés, así como la propuesta del trabajo final de máster. Un saludo y gracias por su atención.